Buenas tardes, gracias por su presencia. Gracias por la invitación también. Este congreso, ustedes saben, tiene una larguísima tradición y vale la pena ver que algo se institucionaliza, se mantiene y tiene continuidad. Y algunos de los aquí presentes, algunos de nosotros, hemos participado en versiones mucho más tempranas de este evento y alegra volver a estar. Hay una prestación, espero que breve y más bien puntualizada, no sin plantear que el tema del panel causaba algún problema, porque habitualmente estamos acostumbrados a pensar en qué aporte le hace la investigación a la didáctica. Pero acá la pregunta estaba planteada a la inversa: ¿qué aporte le hace la didáctica a la investigación? Y la verdad que la respuesta más directa que se me ocurrió es: la didáctica le puede ofrecer sus problemas a la investigación. Le puede ofrecer sus problemas y sus intereses. Los dos, problemas e intereses, están profundamente relacionados, ya que en todo proceso de conocimiento el interés actúa como elemento principal de orientación, de regulación y por lo tanto prescribe formas particulares de producir conocimiento. Hasta aquí parece fácil. La cuestión se complica porque a la didáctica le cabe lo mismo que a toda otra disciplina social, que es la falta de consenso. Giddens y Turner dicen: esta falta de consenso puede ser inherente a la naturaleza de la ciencia social. En último extremo, la cuestión de si puede haber un marco unificado para la teoría social o si hubiera un acuerdo sobre sus intereses básicos está sujeta a discusión. Dicho de otra manera, no hay un acuerdo público acerca de cuáles son los problemas o intereses de la didáctica. El tema, la cuestión es materia opinable, de modo que yo aquí daré es una versión posible de cierto set o stock de problemas didácticos. Pero debido a esto que acabo de plantear, yo trataré a la didáctica más como un campo social que como un cuerpo unificado y disciplinar. Un campo, por fuerza, implica diversidad y confrontaciones. En el juego interno uno puede ver jerarquías, pero muy raramente puntos de vista unitarios. Del modo en que yo lo defino, o que a mí me resulta interesante definirlo, el conocimiento didáctico se define por su interés en el carácter práctico de los problemas que enfrenta. Y por lo tanto, debería tener en cuenta cuál es el marco práctico de las actividades de enseñanza. Y en ese sentido, tiene que pensar en su escala, en su tamaño, en su dimensión, y adecuar a ella las preguntas que hace, los problemas que define y el tipo de actividad de conocimiento que promueve. En mi opinión, diría impresionista, haría falta constatarla, pero es que en general la teoría de la enseñanza se redujo, y la producción de teoría sobre la enseñanza, al problema de cómo ayudar en la sala de clase a que un grupo de alumnos aprenda. Esto se explica, en parte, por la estrecha ligación histórica entre la didáctica y las teorías del aprendizaje y del desarrollo, una dependencia que resulta comprensible cuando uno enfatiza los aspectos cara a cara de la enseñanza. También hay que tener en cuenta que en los últimos años los enfoques generales de la didáctica se debilitaron. A partir de la idea del sistema didáctico, el proceso de la didáctica quedó definido por el juego triangular de posiciones: maestro, conocimiento, alumno, y dio paso a una prolífica, importante y muy interesante producción con base en el contenido de disciplinas de conocimiento. Esto tuvo una gran virtud: consistió en su gran cercanía con la enseñanza y en reponer el papel instrumental de la didáctica que hacia los 70-80 se venía debilitando. Pero no lo hizo sin pérdidas, como en general toda toma de posición. La imagen del triángulo didáctico ocasionó al mismo tiempo una reducción conceptual de las coordenadas del sistema y de sus puntos de articulación. Ahora bien, si uno asume la configuración, tamaño y complejidad actual de los sistemas universales de enseñanza, desde el punto de vista didáctico, no parece muy sensato ocuparse de ellas solo en términos de la sala de clase. Esto es así porque los problemas centrales se plantean en términos de los sistemas institucionales, organizacionales y políticos. El conocimiento didáctico y la investigación asociada pueden dedicarse a producir teorías de la instrucción, teorías específicas acerca de la comunicación pedagógica.
Pero una teoría de la instrucción, tal como las conocemos en general, difícilmente, me pierdo al leer, difícilmente cubra por sí misma los problemas de la enseñanza en la escala real que tienen los sistemas educativos. Pero justamente esa es la escala a la cual hay que dar respuesta y la cual habría que reforzar la producción de conocimiento ligado con la enseñanza. Dicho de otra manera, no importa cuánto conocimiento se acumule acerca de la mejor manera de promover el aprendizaje, si no se puede resolver el problema de cómo utilizarlo a escala masiva y de que una cantidad significativa de enseñantes mejore su manera de enseñar y que los sistemas de enseñanza sean ámbitos propicios para esa práctica. Y no es que esta cuestión no haya sido estudiada, solo digo que hace falta mucho trabajo situado, porque la naturaleza de la enseñanza y los sistemas de enseñanza siempre está relacionado con una conjugación específica, con una particular relación entre variables y por lo tanto las conclusiones que se arribe y las soluciones que se propongan son siempre e indefectiblemente locales. Cada caso, sea un país, una jurisdicción, una región, un distrito, una escuela, funciona desde este punto de vista como un caso práctico que representa una conjugación específica de variables y factores en juego. Parafraseando un poco a Schwab, al viejo Schwab, puede decirse que lo aprendido en un caso, o lo que tuvo éxito en un caso, no puede ser trasladado a otro, salvo después de haber establecido las correspondientes homologías entre ambos casos, y aún así la tentativa siempre será hipotética y la garantía de éxito baja. Teniendo en cuenta lo anterior, yo creo que hay tres requisitos que debería tener en cuenta la producción de conocimiento ligado con problemas didácticos, definido, como lo acabo de hacer, como problemas a la escala del sistema. Uno, primero es mantener una mirada poderosamente contextual. Esto es, no se puede trabajar si no teniendo en cuenta el contexto particular donde uno está. Las variantes del cambio educativo en Finlandia, por ejemplo, son fascinantes, después me referiré algo más a ello, pero Finlandia es Finlandia, Argentina es Argentina. Esto es una verdad muy simple, parece de perogrullo, pero hay un conjunto de cuestiones a tener en cuenta en el tipo de relaciones que se arman. La segunda es que la situacionalidad de los procesos educativos obliga a mantener una mirada muy, pero muy atenta, ya que todo estudio o sistematización de estudios que hagamos sobre buenas condiciones, buenas prácticas o buenas políticas escolares conjuga definiciones válidas en cierta circunstancia y en cierto contexto. Y por eso hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias y contextos en los que los estudios fueron producidos. Hay que cuidar que el agregado de rasgos producto de distintos trabajos y provenientes de distintos casos no invente un todo irreal. Luego voy a tomar un ejemplo particular de esto, pero muchas veces cuando uno estudia buenas prácticas o buenas políticas dice en tal lugar hicieron esto, en tal lugar hicieron esto, en tal lugar hicieron esto. Si sumamos todo, el todo no existe en ningún contexto práctico. Y hay que evitar que la suma de rasgos constituya una especie de Frankenstein imaginario y que asumamos después que ese es el estado real de las cosas. Y por último, todo buen trabajo de conocimiento en el planteo que estoy haciendo tendría que ser capaz de relacionar lo micro con lo macro. Decía Bernstein, desde el punto de vista teórico, deberíamos ser capaces de pasar de las características distintivas de un discurso pedagógico específico, de una comunicación pedagógica, nivel 3, a las características distintivas de una agencia, nivel 2, a las diferencias macroinstitucionales, nivel 1. Y termina diciendo, el problema es que no conozco ninguna teoría que permita hacer esa progresión de un modo que no sea muy aproximado. Las que son fuertes para un nivel son débiles para análisis de otro. Digamos, hay que poner en relación lo que puede denominarse aula, escuela, gobierno y sociedad, para muchas cosas. Por ejemplo, para una discusión que tenemos actualmente acerca de cuáles son los límites de la escuela para enseñar y para modificar los límites que la sociedad o el origen social impone. ¿Cuánto debemos pedir a la escuela y cuánto debemos pedir a otras cosas? Tomando estos tres grandes ejes, me animé a pensar en 4 áreas u orientaciones en las cuales podrían desarrollarse tareas de investigación tomando en cuenta los problemas que la didáctica le propone. La primera
podría consistir en reforzar la realización de estudios lo más comprensivos posibles. Los ejemplos que tengo en mente son La ventaja académica de Cuba, de Carnoy, un reciente libro, El cambio educativo en Finlandia, de Paz y Salver. Trabajos muy comprensivos que reúnen para el estudio de los efectos y rendimientos educativos de manera conjunta datos y interpretaciones sobre estructura social, demografía, cultura, cultura escolar, consensos en torno a educación, características de la gestión social, dinámicas de cambio social, principios del sistema educativo, configuración y gobierno, docencia. O sea, son trabajos que de manera muy comprensiva reúnen una enorme cantidad de datos e información para tratar de encontrar una explicación a lo que tratan de explicar. ¿Por qué los alumnos cubanos aventajan en su rendimiento a cualquier otro alumno latinoamericano y a muchos de los países desarrollados? ¿O por qué Finlandia, del modesto país que era en los años 60, se constituye en el país hoy con un notable sistema educativo? Dicho sea de paso, los dos países son muy diferentes. Las conclusiones de los dos trabajos, que en esta relación entre sí son muy convergentes al mismo tiempo. La segunda orientación o área de trabajo se referiría a lo que Bernstein llama el nivel 2, la agencia, la institución escolar. Sobre este campo hay mucho trabajo realizado. El problema es que ha sido realizado en muy diversas bases sociales, políticas, culturales y organizacionales. Al mismo tiempo, acá sucede lo de la unión de rasgos, cuando se trabaja con las conclusiones, las sistematizaciones se realizan sobre rasgos, cada uno de los cuales responde a un contexto específico. Y cuando uno trata de reunirlos, ve que esos rasgos juntos no funcionaron necesariamente en un solo lugar, o que aparte estuvieron asociados a otras cuestiones de política que no necesariamente los estudios sobre buenas escuelas o escuelas eficaces logran capturar. Hecha esta advertencia, hay que decir que todos es bueno estimular el estudio sobre sistemas complejos de enseñanza, tomando como unidad la escuela y enfatizando sobre todo los estudios locales, nuestras escuelas. Desde ya que es una línea de trabajo sobre la cual se ha hecho, pero sobre la cual convendría avanzar un poco más. El otro problema que tiene esta línea de estudios es que son estudios que trabajan sobre buenas escuelas cuando la escuela es buena. Es buena por sus buenos resultados, porque mantiene a sus alumnos, porque es reconocida en el contexto, porque tiene distintos productos que la hacen buena. Pero como ya hace tiempo dijo Hargreaves, sabemos aproximadamente cómo es una buena escuela, de lo que sabemos mucho menos es cómo hacer para que una escuela llegue a serlo, para lograrlo. Y la verdad que estos estudios, no sobre puntos terminales de configuraciones ya hechas, sino sobre las dinámicas y procesos de mejora escolar, podrían ser uno de los aportes principales de la investigación que los didactas podríamos recibir en este momento. El tercer área que quiero proponer sería el estudio del currículum real. Y cuando me refiero al currículum real, me refiero al currículum efectivamente enseñado en las escuelas, lo cual de por sí, aparte, pluraliza el tema muchísimo. La idea hay que trabajarla por una cuestión muy sencilla. El currículum tendría que establecer metas realistas y ser un mensaje claro sobre el contenido, su alcance y su progresión. Esto, la verdad, que es una obra de perogrullo, didácticamente. Pero la pregunta es tan de perogrullo a la luz de lo que conocemos, aunque sea de modo impresionista, acerca del desarrollo en prácticas reales de muchos de los planes de estudio vigentes? Este grupo de trabajo debería considerar el currículum como un instrumento didáctico, amén de todos los otros estudios que el currículum admite y permite, pero como un instrumento específicamente didáctico, y tratar de ver que la rearticulación entre enseñanza y programa se base en una ponderación clara de las posibilidades reales de profesores y escuelas para generar condiciones para un aprendizaje sostenido, profundo y eficaz. Son trabajos descriptivos que tratan de hacer dos cosas. A, establecer los núcleos del currículum básico real, la relación efectiva entre temas y tiempo para hacerlos, y los márgenes de dispersión en la oferta de contenido que se ponen a disposición de los alumnos. B, deberían ser estudios que establezcan la capacidad de diálogo del currículum con los profesores, sus planificaciones y la enseñanza, teniendo en cuenta tres problemas:
la inteligibilidad de los documentos, su adecuación a las condiciones de trabajo y su aceptabilidad. La última orientación que quería proponer es realizar estudios sobre estrategias didácticas, pero no los muchos estudios que hacemos sobre estrategias didácticas desarrollándolos desde el punto de vista de algún tipo de teoría, de enfoque, tratando de desarrollar el mejor instrumental en ese camino, sino del conjunto de estrategias didácticas de las que disponemos para analizar su eficacia en términos de varias cuestiones. Una, cuáles son las que permiten un mejor avance en el aprendizaje, cuáles son las que mejor permiten desarrollar la capacidad de aprender, cuáles son las que mejor permiten cubrir distintos propósitos educativos, incluir a las familias en la actividad escolar, y cuáles son las que tienen mejores requisitos o cumplen mejores requisitos de funcionalidad, de aceptabilidad y de usabilidad por parte de docentes y escuelas. Es evidente que si uno hace estudios de este tipo, se apoya en un principio ecléctico con relación a las estrategias de enseñanza, que desde este punto de vista son considerados un instrumental, cuyo valor depende de su capacidad para responder a estas cuestiones. Dicho sintéticamente, de su utilidad. Ahora, para terminar, quisiera hacer algunas notas que, de modo muy general y con muy poca pretensión epistemológica, toman algunas cuestiones metodológicas o teórico-metodológicas y una puramente institucional, con la que quiero empezar. Hay un problema en la investigación, en el modo actual en que se desarrolla la investigación educativa, es que frecuentemente conduce a trabajos individuales o de pequeños grupos sobre temas bastante focalizados, en los cuales está muy premiada la continuidad, o sea que uno trabaje permanentemente en cosas parecidas. Podría decirse que uno habite un nicho bastante reservado y que sea habitué y que no trate de andar mucho por otros lados, y a la utilización de fuentes empíricas directas, de fuentes primarias. Esto está muy reforzado por los sistemas de becas, por cómo se organizan las carreras de investigador, las evaluaciones del desempeño académico, cómo son las bases de concursos de proyectos de investigación, que suelen premiar y fortalecer más estas cosas. Ahora, sin embargo, es probable que para enfrentar los problemas actuales, tal como traté de delinearlos hasta ahora, sean necesarias dos cosas. Uno, más trabajo sobre lo ya hecho, sobre fuentes secundarias, sobre lo que ya se ha producido en términos de investigación. Que acá nos haga falta mucho más trabajo de comparación y de correlación de trabajos y fuentes y bases de conocimiento ya disponibles. Estos trabajos existen, por supuesto. Yo creo que es necesario aumentar igual su presencia, por un lado, y por otro lado, que para poder hacer esta tarea hace falta algún tipo de trabajo de filtrado en la construcción. A mí no se ocurre ninguna otra imagen que no sea la de un lente, que nos permita que haces diversos de conocimiento se concentren en algún lado en función de algún marco conceptual que nos permite una lectura local, contextualizada y un uso provechoso de todo lo producido en relación a nuestro conjunto particular de condiciones educativas existentes. La otra cuestión que me parece es que tal vez haga falta más trabajo asociado, porque muchas de estas áreas exigen proyectos ambiciosos y requieren conjugar recursos, entre ellos financieros, de personas, tiempo, inclusive inteligencias. Estos proyectos en ocasiones son posibles, se realizan y realmente se han realizado proyectos de envergadura importante, pero en general no son tantos, porque disuade o descorazona la magnitud del esfuerzo y de los recursos requeridos. Es una tarea que habrá que afrontar, no es sencilla, el trabajo asociado requiere el logro de acuerdos en términos teóricos, metodológicos, de propósitos que, como sabemos de nuestro campo, no se consiguen tan fácilmente. Esta es mi primera nota. La segunda nota es que a lo largo del trabajo yo manejé una idea de investigación educativa que quiero estirar esa noción, ese campo, que debería incluir un carácter amplio que incluya toda forma sistemática de producir conocimiento sobre actividades políticas y prácticas educativas. En general, un problema de la investigación y la producción de conocimiento, en nuestra área y en otras, ha sido la relación o articulación entre los desarrollos teóricos y las bases de conocimiento sobre educación y la acción educativa en sí mismo, lo que a veces
se llama acumulación teoría práctica, yo creo que hay que reconceptualizarlo, pero para decirlo rápidamente así. Cuando uno mira otras formas de producción de conocimiento sistemático y riguroso, el ensamble entre conocimiento y acción es mucho más fácil y directo. Normalmente son las formas de conocimiento ligadas a las prácticas profesionales, las que generan conocimiento en el caso y solo pueden ser llamadas investigación en sentido amplio por su carácter sistemático y su búsqueda de rigurosidad en un contexto de resolución de problemas. Se pueden describir muchas estrategias de este tipo. Por ejemplo, verificación de dispositivos, el desarrollo de relevamientos, diagnósticos invertidos en base a intervención, intervengo primero, y de hecho hoy escuché en la mesa 10 un trabajo que ofrece una alternativa de este tipo. Comparación entre casos, búsqueda de analogía, el trabajo casuístico, la búsqueda de correlaciones entre eventos mediante observación natural o experimentación simple, el enfoque de tipo clínico, avance progresivo de la búsqueda de implementación en función de información en función de la implementación de acciones, etc. Son todas formas de relacionar, conocer y actuar que se caracterizan por ser formas típicas del conocimiento en casos, dentro de los casos. Algunas de ellas, por supuesto, tienen correlatos de alto nivel en la investigación profesional. Sin embargo, en muchas, su estructura, sus requerimientos metodológicos y su legitimación se acercan más a lo que Dewey llamaba nuestras acciones inteligentes que al proceder especializado del investigador profesional. Reflexionar en casos corresponde a prácticas centradas en tradiciones profesionales. Quizás sea necesario pensar también en esta base de conocimiento cuando se procura incorporar la investigación como forma de ayudar a resolver problemas. Y haciendo un paréntesis, muchos de los que estamos aquí presentes, amén de nuestra tarea académica, participamos en innumerables actividades profesionales en las cuales se producen bases de datos, información y tipos de conocimiento centrado con los casos y problemas que enfrentamos, que sería un elemento de gran utilidad para generar este corpus del que yo hablaba antes, que requiere un reanálisis particular en función de nuestros problemas. Una tercera nota que voy a omitir, voy a ir a mi última nota, que es la que por ahí me interesa más, que será mi tercera y última. En asuntos sociales, la relación entre teorías, propuestas de acción y consecuencias prácticas funciona mayormente de modo probabilístico. Pensamos cómo podrían llegar a resultar las cosas, tenemos poca certeza acerca de cómo resultarán realmente. A veces por la habilidad del conocimiento, a veces por la complejidad de las variables intervinientes y la falta de modelos comprensivos que puedan explicar todo eso, a veces por los propios sistemas de acción. Esta es una característica que las teorías académicas de uso didáctico suelen olvidar. Por un lado, a veces por falta de un aparato conceptual adecuado. Por otro lado, por las fuertes convicciones que caracterizan el pensamiento pedagógico. Queremos intervenir y queremos que las cosas salgan en la dirección que nosotros queremos. También, a veces por la necesidad de tener posición en el campo. También en el diseño y gestión de políticas, este rasgo suele ser demasiado reconocido. Un tema que ya se describió hace muchos años, utilizando el lenguaje de las políticas públicas para las políticas curriculares en el viejo trabajo del Morisais, como decía, la relación entre intenciones y acción siempre es lábil y siempre es probabilística. El gestor nunca lo dice como tal, porque el gestor aparte tiene que obedecer a cuestiones de legitimación y de circulación de la propia dinámica política. En este marco se ha planteado la necesidad, yo creo la necesidad, de estudiar con mayor atención los proyectos de las últimas 2 décadas, que trataron de resolver problemas educativos relativos al impacto práctico de las innovaciones mediante modelos de difusión centrados en la capacitación, la profusión de documentación, aumento de la intensidad de prescripciones curriculares. Esto es, prescripciones que viniendo de modelos centro-periferia intentaban adecuar las unidades de periferia a la prescripción central.
Uno de los problemas que tiene esta manera de encarar las cosas es que este tipo de tendencias que están centradas en la discontinuidad y la transformación, más que en la continuidad y la mejora, enfrentan dificultades para validar sus proposiciones y para validar sus hipótesis. El complejo entramado del sistema, del gobierno escolar, el estado de las escuelas, los problemas de formación docente, etc., hacen muy difícil que se pueda determinar qué papel real jugó la propuesta que hicimos y la política que implementamos y cómo eso trabajó dentro de todo el entramado. De allí que medidas cuya pretensión de eficacia es siempre probabilística no se constituyan fácilmente en hipótesis sujetas a algún tipo de corroboración. Dicho de otra manera, si las cosas no salieron como esperábamos, siempre pueden obedecerse a un montón de otras cosas y no a aquello que hicimos nosotros. La propia hipótesis de trabajo y la hipótesis teórica que la sustentaba siempre puede salvarse, por decirlo de alguna manera. Siempre se puede decir que las condiciones no son suficientes, que los docentes no tienen suficiente formación, que las escuelas no están preparadas y demás, lo cual puede ser todo cierto, desde ya. Sin embargo, habrá que trabajar de alguna manera, en este sentido, desde el punto de vista tanto teórico como práctico, ya que una hipótesis, como cualquier otra, en algún momento debe permitirnos concluir acerca de su pertinencia para mantenerla o para reemplazarla. Y en mi opinión, y trabajar en este sentido, es uno de los mayores aportes mutuos que didáctica e investigación educativa se deben en este momento. Gracias por su atención.